Le dijeron a J.D. Vance que se fuera, esperando que se enojara. Su respuesta dejó a todo el diner en silencio. J.D. Vance llegó al estacionamiento de Owen's Diner, un lugar modesto en el corazón de Springfield, Ohio. Era uno de esos sitios que llevaba décadas en pie, con un letrero de neón parpadeando débilmente y el aroma a hamburguesas a la parrilla y café recién hecho colándose por la rendija de la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Lo había oído mencionar ese mismo día de un local que juraba por su pastel de carne casero y sus papas fritas cortadas a mano. Exhaustos tras un día largo de reuniones, apretones de manos y discusiones sobre políticas, todo lo que quería era una comida tranquila antes de volver manejando. La campana sobre la puerta sonó al entrar. El lugar era pequeño pero acogedor, o al menos eso parecía al principio, el tipo de diner donde los mismos pocos habituales ocupaban las mismas mesas cada noche, donde una pared de polaroids desvaídas junto a la caja mostraba décadas de clientes y empleados. El aire estaba cargado con el olor a grasa de tocino y café recién hecho, y un murmullo bajo de conversación llenaba el espacio. T.D. cruzó miradas con la anfitriona tras el mostrador. Ella estaba a medio sonreír hasta que lo reconoció. Fue rápido, apenas un segundo, pero él lo notó. Una vacilación, de esas que cruzan el rostro de alguien cuando de repente no sabe qué hacer. Sus labios se apretaron en una línea fina. Él echó un vistazo alrededor. Algunos clientes habían girado la cabeza hacia él. Un hombre a medio camino de su hamburguesa se inclinó y susurró algo a la persona frente a él. Otra, una mujer con camisa de franela, dejó su taza de café con un golpe seco, entrecerrando los ojos ligeramente antes de apartar la mirada. J.D. no era ingenuo. Había estado en suficientes lugares para sentir cuando no era del todo bienvenido. Pero en un diner, aquí, la anfitriona dudó. Luego dio un paso adelante, acomodándose un mechón suelto detrás de la oreja. Buenas noches, dijo con voz cautelosa. ¿Para comer aquí o para llevar? J.D. soltó una risita cansada. Para comer aquí, si no hay problema. Otra pausa, demasiado larga para una pregunta tan simple. En realidad, ella miró por encima del hombro hacia la cocina, luego de nuevo a él. Necesito verificar algo rápido. Un momento. Desapareció tras la puerta abatible, dejando a J.D. ahí parado. Más cabezas se giraron hacia él. Un hombre en el mostrador se movió en su asiento. Alguien murmuró algo por lo bajo. Algo no estaba bien. Los segundos se estiraron. Desde atrás de las puertas de la cocina, voces apagadas subían y bajaban, demasiado confusas para distinguirlas. J.D. exhaló despacio, relajando los hombros. No iba a armar un escándalo ni a asumir nada. Tal vez había una regla. Tal vez estaban cortos de personal. Tal vez. La anfitriona regresó. Esta vez no parecía insegura, sino decidida. «Lo siento, señor», dijo, con voz más firme ahora. «No podemos atenderlo esta noche». Pero la forma en que lo dijo, como todo el lugar pareció tensarse alrededor de sus palabras, dejó claro que no se trataba de un asunto del negocio. Era personal. Por un breve instante, J.D. Vance no dijo nada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, densas y pesadas, como una declaración que no necesitaba explicación. El diner se quedó en silencio, no total, pero sí lo suficiente. La parrilla seguía chisporroteando al fondo. Un tenedor raspó un plato en algún lado, pero el zumbido habitual de las charlas se había apagado. La gente miraba, esperando. J.D. estudió el rostro de la anfitriona. No había hostilidad, solo firmeza, como si ella hubiera tomado una decisión, o tal vez alguien más la había tomado por ella. Sus ojos se desviaron hacia la ventana de la cocina. Un par de cocineros estaban justo detrás del mostrador, medio escondidos tras una lámpara de calor llena de platos, sus expresiones indescifrables. Se aclaró la garganta. «Perdón, ¿hice algo mal?» Esta vez, la anfitriona no titubeó.
Solo que preferimos no atenderlo esta noche. Ni políticas ni estamos cerrando pronto. Solo eso. JD dejó caer las manos a las caderas, exhalando por la nariz. Había estado en suficientes situaciones incómodas, debates políticos, entrevistas diseñadas para hacerlo tropezar. Pero que lo rechazaran en un lugar tan simple como un diner de carretera era distinto. Una tos rompió el momento. Jotetier giró ligeramente, atrapando la mirada de un hombre mayor cerca del mostrador. Parecía de los que llevaban años viniendo, chamarra azul desgastada en los puños, manos curtidas por toda una vida de trabajo. Negó con la cabeza, más para sí mismo que para alguien más, antes de pinchar lo último de sus huevos. Unas mesas más allá, una mujer se movió en su asiento, su expresión ilegible. Frente a ella, un hombre joven, probablemente en sus 30, se recostó con los brazos cruzados, como si estuviera disfrutando del espectáculo. TD lo absorbió todo. Las miradas que se apartaban al cruzarse con la suya, las que se quedaban demasiado tiempo, las que tenían algo más afilado, algo cercano a la satisfacción. Sentía el peso del momento presionándolo. Tenía opciones. Podía salir, sacudir la cabeza y dejarlo ir. Podía exigir una explicación, confrontarlos, preguntar si sabían cómo se vería esto en las noticias de la mañana. Podía desafiarlos directamente, ver si mantenían su decisión al darse cuenta de que estaban rechazando a un senador de Estados Unidos. En cambio, no hizo ninguna de esas cosas. «Está bien», dijo, asintiendo lentamente, con voz calma y medida. «¿Puedo hablar con el gerente?» Eso tomó a algunos por sorpresa. La anfitriona dudó otra vez, mirando hacia la cocina como pidiendo permiso en silencio. El hombre mayor en el mostrador murmuró algo por lo bajo. Alguien cerca de la ventana soltó una risa corta, como si no creyeran que realmente iba a seguir con eso. Jotidi solo se quedó ahí, esperando. La anfitriona desapareció de nuevo, esta vez por una puerta distinta, unos segundos más de silencio. Un sorbo de café. Un plato deslizándose por el mostrador. Luego, la puerta se abrió de golpe y salió un hombre de unos 50 años, hombros anchos, brazos gruesos cruzados sobre un delantal manchado de grasa. Su placa decía «Don». No le preguntó a JD qué quería, solo lo miró de arriba abajo una vez y dijo «Me dicen que tienes una pregunta», pero lo dijo de una manera que no era acogedora, ni siquiera cortés. Era un desafío. JD sostuvo la mirada de Don, firme e indescifrable. No estaba ahí para pelear, ni para imponerse, pero tampoco iba a irse sin entender por qué. «Sí», dijo JD, «quiero saber por qué no me van a atender». Don exhaló fuerte por la nariz, como si hubiera esperado la pregunta, pero no tuviera ganas de responder. Se limpió las manos en el delantal, echando un vistazo a los pocos clientes que seguían observando. Algunos fingían no escuchar, otros no se molestaban en ocultar su curiosidad. «Mira», dijo Don, cambiando el peso de un pie al otro. «Esto no es personal». JD alzó una ceja. «Parece bastante personal». La mandíbula de Don se apretó. Se frotó la nuca y finalmente suspiró. «La gente por aquí tiene sus opiniones sobre ti, sobre lo que representas. Yo tengo un negocio que manejar, y no quiero problemas». JD asintió despacio, dejando que las palabras calaran. «¿Y yo sentándome a comer es un problema?» Don no respondió de inmediato. Miró hacia el mostrador, donde el hombre mayor con la chamarra había vuelto a sus huevos, masticando más lento ahora. Unas mesas más allá, el joven seguía con los brazos cruzados, mirando como si esto fuera lo más entretenido de su semana. JD había visto esto antes, no exactamente así, pero algo parecido. No se trataba de una sola decisión. Era sobre lo que significaba, cómo se vería, cómo reaccionaría la gente. Era sobre el efecto en cadena, la presión desde todos lados, expectativas silenciosas que podían empujar a alguien a tomar decisiones de las que no estaba seguro. Volvió a mirar a Don. «Sé honesto conmigo. ¿Estás de acuerdo con esto o solo estás manteniendo la paz?»
Don dudó. Sus dedos se curvaron ligeramente contra el delantal, y por primera vez, J.D. vio algo que casi parecía incomodidad, como si Don no estuviera tan seguro de esto como quería aparentar. Pero antes de que pudiera responder, el joven en la mesa soltó una risa seca. «Vamos, hombre», dijo, negando con la cabeza. «No es tan complicado. Solo no eres bienvenido aquí, así de simple». J.D. se giró hacia él, estudiándolo un momento. Parecía el tipo de persona que disfrutaba una buena pelea. Alguien que había estado esperando una excusa para decir algo. J.D. no mordió el anzuelo, solo volvió a mirar a Don. «No tengo problema en irme si eso es lo que realmente quieres». Las palabras quedaron flotando, dándole a Don una oportunidad, una chance para respirar, para reconsiderar, para empujar contra cualquier presión que lo hubiera llevado a este momento. La mirada de Don se desvió hacia la cocina, luego volvió a J.D. «Solo no quiero que las cosas se pongan feas», dijo finalmente. J.D. asintió. «Yo tampoco». Por un largo momento, ninguno habló. J.D. podría haberse ido, sacudir la cabeza, salir y no mirar atrás. Podría haber hecho una llamada, convertir esto en un titular, dejar que Internet hiciera lo suyo. Pero en cambio, hizo algo que nadie esperaba. Sacó una silla, se sentó y dijo: «Entonces, hablemos». El ambiente se tensó. J.D. no estrelló la silla, ni alzó la voz. Simplemente se sentó, apoyando las manos en la mesa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El diner no estaba acostumbrado a esto. Las confrontaciones solían terminar rápido, con alguien saliendo furioso o rindiéndose. Pero esto era distinto. Don lo miró un buen rato, luego soltó un suspiro lento. «¿Hablar?», repitió, como si la palabra no encajara ahí. J.D. se encogió de hombros. «No me quieren aquí, lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué. Así que hablemos». Una risita baja vino del joven en la mesa. «Este tipo tiene agallas». J.D. lo ignoró. Don sacó la silla frente a J.D., pero no se sentó. Se apoyó en ella, los brazos descansando en el respaldo, su delantal aún espolvoreado de harina, probablemente desde el turno de la mañana. «Yo dirijo un negocio», dijo finalmente. «No busco peleas, no quiero titulares, pero tengo una comunidad que considerar». J.D. asintió. «Está bien. Entonces, dime, ¿qué piensa esta comunidad de mí?» Don miró por encima del hombro, casi como esperando que alguien más respondiera por él. La mesera tras el mostrador se movió incómoda. El hombre con la chamarra mantuvo los ojos bajos, pero su tenedor no se había movido en un rato. Luego, Don volvió a mirarlo. «La gente aquí no quiere a los políticos, no confía en ellos, y algunas cosas que has dicho, en las que crees, no les caen bien a muchos». J.D. se recostó ligeramente. «Me parece justo, pero no me conoces, ¿verdad?» Don dudó. «No en persona, no. Entonces dime», continuó J.D., «si yo fuera solo un tipo cualquiera entrando aquí, no alguien que has visto en la tele, ¿estaríamos teniendo esta conversación?» Silencio. J.D. dejó que el silencio se extendiera, observando cómo la expresión de Don cambiaba apenas, no del todo, pero algo se había resquebrajado, aunque fuera poco. Pero entonces, desde el fondo del lugar, el joven resopló. «Esto no es por la tele, hombre, es porque la gente sabe quién eres de verdad». J.D. se giró hacia él. «¿Y quién soy?» El tipo sonrió, finalmente consiguiendo la atención que buscaba. «Eres el tipo que actúa como si entendiera a la gente normal, pero juega a la política como todos los demás». J.D. asintió despacio, considerándolo. «Está bien», dijo. «Entonces, dime, ¿qué crees que debería haber hecho diferente?» El tipo parpadeó. No esperaba esa respuesta. «¿Quieres que me vaya?», continuó J.D. «Bien, pero tienes la palabra. Di lo que tengas que decir». El diner quedó en silencio absoluto. Ahora, incluso la cocina se detuvo. No más platos chocando, ni órdenes gritadas. Don suspiró, frotándose la nuca. «Esto no es lo que esperaba esta noche».
JTD esbozó una sonrisa cansada. Yo tampoco. Pero por primera vez, la tensión no era solo división, era algo más cercano a la comprensión. El diner no solo estaba callado ahora, estaba observando. Incluso los que fingían no importarles, escuchaban, lanzando miradas furtivas por encima de sus platos. JD se sentó ahí, paciente. El joven, aún recostado en su mesa, parecía querer decir algo, pero por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro. Tal vez porque se dio cuenta de que JD no estaba discutiendo, no se defendía, solo esperaba. Don, aún aferrado a la silla frente a él, finalmente soltó un suspiro. ¿Quieres saber qué piensa la gente? Negó con la cabeza. Piensan que estás lleno de palabras vacías. JD no reaccionó, solo ladeó la cabeza ligeramente, como sopesando las palabras. Dicen que hablas de la clase trabajadora, pero sigues jugando el juego, que haces promesas como cualquier otro, pero al final, nada cambia. Don exhaló por la nariz. Y no olvidan. JD asintió despacio. Lo entiendo. El joven soltó un bufido. ¿Eso es todo lo que vas a decir? JD se giró hacia él. ¿Qué más quieres que diga? El tipo se enderezó en su asiento. No sé, hombre. Se supone que discutas, te defiendas, digas algo. JD apoyó los antebrazos en la mesa. Ya te hiciste una idea de mí antes de que cruzara esa puerta. Querías que me enojara, que contraatacara, para sentirte justificado. La boca del tipo se abrió ligeramente, pero no salió nada. JD continuó, su voz firme pero calmada. ¿Y si te digo que sé exactamente cómo se siente esa frustración? Miró a Don. Dijiste que nada cambia. Conozco esa sensación. Crecí en ella. Vi a la gente a mi alrededor quedar atrás. Diablos, yo me sentí dejado atrás. Y sí, fui a la escuela. Hice cosas que nadie esperaba de mí. Pero eso no significa que olvidé. Los dedos de Don tamborilearon contra la silla. Su expresión era indescifrable, pero no parecía despectivo. Parecía pensativo. JD miró alrededor del diner. No tienen que estar de acuerdo conmigo. No estoy aquí para cambiar sus opiniones, pero entré como cliente, no como político, solo un tipo buscando algo de comer. Una pausa. Entonces, desde el mostrador, el hombre con la chamarra murmuró. Qué lástima que un hombre no pueda ni pedir una hamburguesa. La tensión se rompió un poco. Algunos sonrieron. Incluso Don soltó una risita, negando con la cabeza. JD se giró hacia él. Entonces, ¿qué sigue? Don exhaló, pasándose una mano por la cara. Miró hacia la cocina, donde los cocineros seguían observando, luego de vuelta a JD. Te diré qué, dijo finalmente. Te sientas aquí y terminamos esta conversación. Y si al final no pienso que eres solo otro tipo con buena labia, tal vez, solo tal vez, le diga a mi mesera que te traiga un menú. JD asintió, una leve sonrisa tirando de la esquina de su boca. Suena a trato. Por primera vez esa noche, el lugar no se sentía dividido. Se sentía como algo más cercano a una conversación. El aire en el diner había cambiado. La rigidez en los hombros de Don se había suavizado un poco. El joven en la mesa había perdido su sonrisa burlona, ahora sentado derecho en lugar de recostado, como si esto fuera un espectáculo. Incluso los clientes que se habían mantenido al margen, solo mirando, parecían menos seguros de sus propios juicios. JD se inclinó ligeramente hacia adelante. Está bien, dijo, con voz calma. Terminemos esta conversación. Don exhaló, dejándose caer en la silla frente a él. Se veía cansado, no del tipo de cansancio de un turno largo, sino del que se instala profundo en una persona, el peso de años de expectativas, de sentir que el mundo no escucha. Voy a ser honesto, dijo Don, frotándose las manos. No sé si eres el tipo que la gente piensa que eres. No sé si realmente cuidas de gente como nosotros, o si solo sabes hablar bonito. JD asintió. Me parece justo. Don lo estudió.
Lo que sí sé es que por aquí la gente tiene memoria larga. Recuerdan cada promesa que les hicieron. Cada vez que alguien les dio la mano, los miró a los ojos y dijo que haría algo, solo para irse y nunca volver. J.D. tamborileó un nudillo contra la mesa, pensando. Luego dijo, «No los culpo por eso». Don soltó una risa seca, negando con la cabeza. «Ese es el problema. Nadie lo hace nunca». Pasó un momento. Entonces, desde el mostrador, el hombre con la chamarra habló de nuevo. «Trabajé 35 años en una fábrica. 35 malditos años». Dejó su café con un golpe suave. Vi a mis vecinos perder sus trabajos. Vi a familias enteras empacar y marcharse porque no quedaba nada para ellos. Vi a políticos aparecer, dar unas palmadas, decir que entendían y luego manejar de vuelta a donde sea que venían. J.D. sostuvo su mirada. ¿Y crees que soy uno de esos políticos? El hombre lo miró fijamente por un largo rato. Luego se encogió de hombros. No sé, pero te puedo decir una cosa. Apuntó un dedo curtido hacia él. Eres el único que se quedó a escuchar. Eso caló. La mesera tras el mostrador se movió, mirando a Don. Los dos cocineros en la cocina intercambiaron miradas. Incluso el joven en la mesa, que había sido el crítico más ruidoso, de repente no tenía nada que decir. J.D. dejó que el silencio se asentara, luego se giró hacia Don. Entonces, ¿qué va a hacer? Don tamborileó los dedos en la mesa, miró hacia la cocina, exhaló de nuevo y luego se puso de pie. «Mary», llamó al mostrador, «tráele un menú». Una ola de sorpresa recorrió el diner. El joven soltó un bufido, pero no discutió. La mesera, Mary, dudó solo un segundo antes de tomar un menú laminado y llevárselo. J.D. lo aceptó con un pequeño asentimiento. «Se agradece», Don negó con la cabeza, mitad divertido, mitad incrédulo. «Todavía no sé si me caes bien». J.D. sonrió, abriendo el menú. «No pasa nada. No necesito que todos me quieran». Don soltó una risita corta y luego se giró hacia la cocina. «Oigan, chicos, enciendan la parrilla». Y así, lo que empezó como un rechazo, se convirtió en algo que nadie en ese diner olvidaría. La tensión se había disipado, no del todo, pero lo suficiente. El sonido de tenedores contra platos volvió. El murmullo bajo de las charlas se reconstruyó poco a poco. J.D. se sentó en la mesa, menú en mano, pero no lo estaba leyendo. Observaba a Don, al hombre mayor en el mostrador, al joven en la mesa, que aún parecía escéptico, pero ya no sonreía burlón. Mary, la mesera, le sirvió una taza de café sin decir palabra. Él asintió en agradecimiento. Ella dudó medio segundo y luego murmuró. «Lo hacemos fuerte aquí». J.D. dio un sorbo y alzó una ceja. «Se nota». Algunos rieron. No era mucho, pero era algo. Don seguía de pie junto a la cocina, brazos cruzados, mirando a J.D. como tratando de descifrar qué hacer con él. Finalmente suspiró y caminó de vuelta. «Bueno», dijo, sentándose frente a él otra vez. «Ya que estás aquí, dime algo». J.D. dejó el menú. «¿Qué?» Don ladeó la cabeza ligeramente. «¿Alguna vez te había pasado esto antes?» J.D. pensó en eso. No solo el rechazo. Eso era parte del trabajo. La gente te amaba un minuto y te odiaba al siguiente. Sino esto, que le dijeran que no era bienvenido en un lugar tan simple como un diner. «No de esta manera», dijo. «No con este peso detrás.